Buenas tardes, ingeniera. El grupo número 7, conformado por mi persona, Arias Karen y Aro Rommel, le vamos a indicar los 6 circuitos que son de los sensores o actuadores que nos tocó. En este caso voy a iniciar presentando el ultrasónico. Primero vamos a conocer qué es el sensor ultrasónico. Lo que hace es medir la distancia. Este emite un sonido que no lo puede percibir el oído humano. Vamos a simular. Y aquí, como ven, no hay ningún sonido, pero este está midiendo la distancia de un objeto que se encuentre, por ejemplo, al frente. Lo que hace es que emite un sonido y al momento que se choca contra un objeto va a medir la distancia. Entre mayor esté el objeto, o sea, más lejos, va a tener más distancia. Y entre menor esté el objeto, va a tener menos distancia. Para esto vamos a explicar el código. En formas simples aquí, vamos a mover esto un poquito acá. Y ahí sí. Lo que hace este, como ya expliqué, que hace el circuito es que ayuda a medir la distancia a la que se encuentra un objeto. Se podría decir que el sensor ultrasónico es uno de los sensores más exactos para medir la distancia. Este lo que hace es que enviando un pulso de ultrasonidos y midiendo el tiempo que transcurre hasta que vuelve dicho pulso. En la línea número 8 tenemos el inicio que son de las pulgadas. Lo que hace es que va a estar llamando en pulgadas. Se va a ver reflejado como lo tenemos aquí. Y en centímetros. En la línea número 12 tenemos, lo que hace es que lee una larga distancia de ultrasonidos. Como expliqué, este va a estar leyendo la distancia en la que se encuentra el objeto, mayor distancia que haya. En la línea número 14, trigger pin salida, desactivó el disparo. Y el trigger pin bajo es la escritura digital del gatillo bajo. Va a tener esto un retraso de 2 microsegundos. Para esto también hay que poner el pin de disparo en estado high durante 10 microsegundos. El trigger pin alto es la escritura digital del gatillo alto y el retraso de microsegundos es de 10. En la línea 12, en el trigger pin bajo, es la escritura digital del gatillo bajo. Y en el 21 es el pin mode, hecho pin entrada. Configuramos el modo pin hecho como entrada. Y también esto es lo que lee el pin hecho y devuelve el tiempo de viaje de la onda sonora en microsegundos. Lo que hace es que va a devolver o se configura para devolver el hecho pin alto. Por ejemplo, aquí en la línea número 26 tenemos el voice setup que inicia la comunicación serial. En la línea número 28 nos indica, permite inicializar los pines RX y TX para que estos puedan ser usados como puerto serie con una velocidad estándar. En la línea número 31, el void loop imprime una secuencia. En la línea número 33, en los centímetros va a estar midiendo el tiempo del pin en centímetros, que es de 0,01723. Lo que hace es que va a leer la distancia ultrasónica. En las pulgadas se realiza la conversión, es decir, que va a haber una conversión de pulgadas a centímetros. En la línea número 37 es el Serial Print Inches. Permite escribir las características de pulgadas. Esto es lo que nos hace que se refleje las características en pulgadas. En la línea 38 nos permite escribir, mostrar in, como ya se indicó en la simulación. Y también añade un retorno de los centímetros en la línea 40.
y este tiene una espera de 100 milisegundos. Es decir, que la tabla, por ejemplo, en la práctica, la licenciada, la ingeniera, no solicitó que la tabla vaya más despacio para que se puedan ver los valores y lo único que se tenía que hacer era cambiar aquí, en la línea número 41, para que tenga una espera de, yo le puse 1000 milisegundos y así esta sea un poquito más lenta y no sea tan rápida para que la podamos visualizar. Como esta distancia está variando, ya que la licenciada nos colocaba la mano en esta forma, la distancia no era una sola, sino era variada y era muy rápida. Y esto sucede con nuestro primer Arduino. El siguiente es del seguidor de tono. Lo que hace prácticamente el seguidor de tono es que en este circuito el código cumple con la función de una señal de audio. En este caso usamos un buzzer. Vamos a simular. Empieza a tener un sonido constante. Y lo que hace es que este sonido va a hacer como que la medición, o sea, va a medir la frecuencia en hertz. En el código, como ya expliqué, lo que hace el circuito es que este reproduce un tono que cambia en función de una entrada. Este va a la descripción, es leer un sensor conectado al pin analógico A0 de un microcontrolador Arduino e imprime el valor del sensor en el monitor serie y genera un tono en un altavoz conectado al pin digital 9 en función de ese valor. Vamos a hacer una descripción rápida de este código y es que en la línea número 14 lo que hace es que la variable se utilizará para almacenar la lectura del sensor. Se declara una variable llamada sensor reading y se inicia en 0. En la línea 16, el void setup lo que hace es que es una configuración inicial de los pines y la serie de comunicación. En la línea número 18 se utilizará para leer valores analógicos del sensor conectado a ese pin. Configuramos el pin A0 como una entrada. Este va a tener una comunicación serial a una velocidad de 9600 Bau, creo que es vatios. Permitirá que el Arduino envíe datos al puerto serie para su visualización en un monitor serie en una computadora. En la línea número 24 tenemos el pin mode 9 salida que prácticamente configura el pin 9 como una salida. En el void loop ejecuta continuamente un bucle infinito. Es por eso que este sonido es constante, que es infinito. Y en la línea número 30, la lectura del sensor, lectura analógica A0. Es decir, lee el valor analógico del sensor conectado al pin A0 y almacena ese valor en la variable. En la línea número 32, imprime el valor del sensor en el monitor serie para que puedas ver su rango y cómo cambia con el tiempo. En la línea número 36, prácticamente mapea el valor del sensor a un rango de frecuencia para el altavoz y genera un tono. Y este tiene un retraso de 10 milisegundos. El tercer Arduino es un teclado con tonos, un teclado keyboard. Prácticamente lo que hace este teclado, vamos a iniciar la simulación. Este está dirigido, se podría decir, está codificado para que funcione con estos botones, pines, ¿cómo se le llama esto? Bueno, Estos, ¿cómo son botones? Pulsadores. ¡Ay, los qué pulsadores. huevona! Ah,
Ya otra vez Ahí voy. dice pulsadores claritos. En el número 3 tenemos un teclado con tonos, el teclado keyboard. Lo que hace este de aquí es que tiene un código que produce una secuencia de tonos musicales usando un altavoz o buzzer que está conectado a un microcontrolador. En este caso el microcontrolador es el Arduino, este es el buzzer y está comandado para que tenga la secuencia de tonos por pulsadores de 4 pines. Vamos a iniciar la simulación y lo que hace prácticamente es que al presionar un botón, como ven, si es que no presionamos no suena nada, es como un teclado, funciona a base de que presionemos el botón. Y si ya se deja de tocar, se para. Vamos a dar la descripción rápida del código. Lo que hace el código, como ya expliqué antes, es que se encarga de leer la entrada de 3 botones que son los que se visualizaron en la simulación, conectados a los pines A0, A1 y A2, y genera tonos específicos en un altavoz o buzzer. En este caso es un buzzer, o en mi práctica usé un buzzer conectado al pin digital 8 en respuesta a la pulsación de los botones. En la línea número 12, impulse igual a 0 es que declara una variable entera llamada pulse y la inicializa en 0. En la línea número 15, el void setup es la configuración inicial de los pines. En la línea número 17, el pin mode A0 entrada configura el pin A0 como entrada para detectar el botón. En el 8 salida configura el pin 8 como salida para controlar un altavoz o timbre. El A1 a entrada configura el pin 1. A ver. En la línea número 19, pin mode A1 entrada, configura el pin A1 como entrada para detectar otro botón. Y en la línea número 20, el A2 entrada, configura el pin A2 como trabajo para detectar el otro botón. En la línea número 23, el void loop ejecuta continuamente un bucle infinito. En la línea número 26, si lectura digital A0 es igual alta, lo que hace es que detecta la pulsación del botón A0 y reproduce un tono de 440 Hz en el pin 8 durante 100 milisegundos. En la línea número 30 y 31, se detecta la pulsación del botón A1 y reproduce un tono de 494 Hz en el pin 8 durante 100 milisegundos. En la 34 y 35, detecta las pulsaciones del botón A2 y reproduce un tono de 523 Hz en el pin 8 durante 100 milisegundos. Y este va a tener un retraso pequeño de 10 milisegundos. Y a continuación les voy a hablar sobre mis tres circuitos, que en este caso fue el sensor de humedad, el tono múltiple y el servomotor. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre el sensor de humedad, que en este caso en la práctica llevé un vaso de agua como para simular que estoy haciendo eh, ver la humedad y hasta cuánta profundidad tiene. Y para ver esto debemos saber que programamos con un código que podemos observar acá, que es en la línea 3 que estamos declarando una variable y vamos a iniciar su valor en cero para almacenar la lectura del sensor. En la línea 6, en Voice Setup, define la función que ejecuta una vez al principio del programa. Y aquí es donde vamos a configurar las salidas y las entradas, que en este caso le puse de A0 y A1. Y también aquí en la línea 13 veremos que inicia la comunicación serial a la velocidad de 9600 vatios, lo que permite enviar datos. Y también podemos ver aquí en la línea 15
que en este caso las salidas yo le puse del 8, 9, 10, 11, 12 para que controlar los LEDs conectados a estos pines. En la línea 23, el while loop define la función que se ejecuta en un bucle continuo una vez que la configuración inicial se ha completado. En la, en la línea 27 tenemos Digital Array, que esta es la que aplica alimentación al sensor de humedad activado. Y aquí tenemos un delay de 10 milisegundos que aquí le podremos modificarlo sin ningún problema. Y también aquí tenemos muestra análogo que lee el valor análogo del pin A1. Y también tenemos del Digital Write que apaga la alimentación del sensor de humedad para reducir la corrosión. Y aquí también tenemos el Digital Write que es que apaga los LEDs en los pins. Que como lo había dicho, que era que lo que yo ocupé que era 8, 9, 10, 11 y 12. Y se utiliza una estructura de, se utiliza una estructura condicional if else que es para encender uno de los LEDs, depende del valor de la humedad. Y en este caso yo le modifiqué que esto sería, por ejemplo, en ambiente natural. Esto sería cuando ya estamos metiéndole un poco más, y esto sería más, y esto sería hasta el fondo que puede tocar, que en este caso lo configura hasta 200. Y delay es donde podemos esperar los 100 milisegundos antes de repetir el bucle. Esto crea un retraso entre cada medición de humedad. Esto sería con respecto al sensor de humedad. Y a continuación les voy a hablar sobre el sensor, sobre el servomotor. Ya, el servomotor es en sí una rotación de 180 grados máximo y mínimo de cero. Tiene como un tipo de ciclo que va de 180 a cero y de 0 a 180 grados. Y así podemos también modificar el código si queremos que vaya más rápido o más lento. Y veremos a continuación la simulación de cómo sería. Como podemos observar, aquí está girando de 0 a 180 y de 180 a 0. Y le podemos modificar, depende si la velocidad quiere que sea más rápida o más lenta. Y para eso vamos a ver el código que lo tenemos aquí, que dice, que dice incluye en la línea 16. Esta línea incluye la biblioteca del servo que permite controlar el servo en la placa de Arduino. In post se declara una variable llamada post y se inicia con el valor 0. 0 botón 9. Aquí es donde se crea una instancia del objeto llamado servo 9. Aquí byte setup. Aquí comienza la definición de la función setup que se ejecuta una vez al principio del programa. 0-9 attack 9500, 2500 se configura el servomotor para que esté conectada al pin 9, los números 500 y 2500 de representantes del límite del pulso para el servo, lo que es común en los servos, que es común para el servo de estándar. En while loop comienza la definición de la función loop que ejecuta un bucle a continuación después de que se complete la configuración inicial. Y después tenemos for post, aquí donde podemos configurarle este bucle que realiza un barrido, en este caso desde 0 a 180 grados en incrementación de 1 grado. Y aquí tenemos 0-9 right, se utiliza para enviar la posición actual de 0 delay. Esta es la los milisegundos que queremos que haga antes de comenzar con la siguiente posición. Y también tenemos la línea 45 que es for, post igual a 180, punto y coma, post mayor igual a 0, punto y coma, post menos igual a 1, que es realizar el variado en sentido inverso, moverse en este caso de 180 a 0 grados incrementado de 1 grado.
Y también tenemos el delay, que lo que le había dicho es que hace que el programa espere 15 milisegundos antes de continuar con la siguiente posición. Y como resumen, podríamos decir que este código controla un servo conectado al pin al 9 de la placa de Arduino para realizar un barrido de ida y de vuelta de 0 hasta 180 grados y luego regresa de 0 grados, todo en incrementos de 1 grado. Gracias. Esto sería con respecto al servomotor. Y el último circuito que me tocó hacer en el Arduino es el tono múltiple. ¿Qué es el tono múltiple en sí? Es el que genera un sonido programado de la frecuencia y la podemos modificar si queremos que suene más rápido o más lento o otra melodía. Como podemos ver aquí, va a producir una melodía porque ya está programada. Ya bueno, y como podemos escuchar, eso sería en sí el tono múltiple. Y para que funcione en sí deberíamos ver el código, que en este caso es inputs, que es igual a 0, que se declara la variable llamada position inicia en 0. By setup comienza la definición de la función setup que se ejecuta una vez al principio del programa. Y pin mode 8 output, este sería en sí las pines que ocupé, el 8, el 6, el 7 y las salidas. Y tenemos void loop, es la que comienza la definición de la función que se ejecuta en un bloque continuamente. Y no tone 8 es aquí donde se apaga la función de tono del pin 8, lo que significa que se detendrá cualquier tono que se estuviera reproduciendo. Y ton 6, 880, 200 es en sí, esta línea reproduce un tono en el pin 6 con una frecuencia de 880 Hz durante 200 milisegundos. Y delay aquí sería los 200 milisegundos. Y no ton 6, aquí se apagaría la función del tono en el pin 6. Ton 7,988,500. Playton 71. Esta línea reproduce un tono en el pin 7 con una frecuencia de 988 Hz durante 500 milisegundos. Delay, aquí sería lo que se demora en hacer el siguiente ciclo, que sería de 500 milisegundos. Y aquí en el tono 7 se apaga la función del tono 7 y en tono 8047,300 sería que esta línea reproduce un tono en el pin 8 con una frecuencia de 1047 durante 300 milisegundos. Un delay aquí sería de que se reproduce después de 300 milisegundos. En sí, este código reproduce tono en tres pines diferentes, como teníamos programado, que era 8, 7 y 6, que crea una secuencia de notas musicales. Ya esto sería con respecto a mis circuitos y los circuitos de mi compañera que hicimos en la práctica del día viernes. Y esto sería todo con respecto a este tema. Gracias por su atención.